último minuto. Un camión se desbarranca en la autopista General Velázquez. Hay peatones lesionados. Nico Krum, tú nos cuentas los detalles. ¿Qué tal? Hola, Nico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos acá a la altura del kilómetro 14 de la autopista General Velázquez en dirección hacia el sur. Y esta imagen que ven, corresponde a la caletera de la misma autopista, que es donde termina quedando este camión que desbarranca desde la autopista, termina cayendo en la zona que estamos mostrando, esta especie de ladera. Termina desbarrancando, pasa por este lugar, se termina en este caso de desprender la carga del camión como tal y termina totalmente volcado con la carga también, que es aserrín, según nos han señalado preliminarmente, totalmente esparcida por el lugar, y donde el conductor de este camión aparentemente estaría en calidad de detenido, según las impresiones que hemos podido hasta ahora rescatar. No hay un reporte oficial todavía, pero la información tendría que ver con que habría un conductor que es quien protagoniza este accidente. No sabemos aún por qué circunstancias, o por algún descuido, o si trató de hacerle el quite a algún vehículo. Lo cierto es que, a propósito del desbarrancamiento de este camión, resultan 2 peatones lesionados que están siendo ya atendidos por los equipos de emergencia de la misma autopista central, quienes llegaron al lugar a los pocos minutos de ocurrido este hecho, y donde por ahora estamos tratando de ir aclarando cuál es la circunstancia en la que está el conductor, que hay relato de algunos testigos que dicen que el conductor, una vez que logra reincorporarse luego del accidente, sale del mismo vehículo y, en una actitud bastante rara, comienza a desprenderse de sus vestimentas, que las estamos mostrando aquí ahora. Él se desprende de sus vestimentas, queda prácticamente en ropa interior, y ahí parecía ser que tenía intenciones de huir del lugar, y ahí finalmente retenido por personas, trabajadores de este sector, hasta la llegada de carabineros, quienes, una vez que ya empezaron a recopilar los antecedentes que se manejaban a propósito de este accidente de grandes proporciones, terminan por detener a el conductor, que ya está dentro de una patrulla, y veremos también, por supuesto, cuál es la circunstancia por qué esta persona estaría dentro de la patrulla y si está efectivamente en esta calidad de detenido. Nico, llama mucho la atención cuáles son las teorías que se manejan respecto de un posible intento de irse del lugar del accidente. Ya, miren, nosotros pudimos ver al conductor un poco antes de que lo subieran a la patrulla, y hay que también ser justo, después de haber protagonizado un accidente de estas características, debiese estar en un estado de shock no menor, sí, pero también se veía con un comportamiento un tanto errático, la mirada un tanto desviada, lo que puede sugerir que quizás estaba bajo los efectos de alguna sustancia. Todo aquello obviamente va a ser corroborado por los distintos exámenes y las diligencias que tenga que hacer, en este caso carabineros, quienes ya llegaron acá hasta este lugar, y como ustedes han visto en las imágenes, terminaron deteniendo a este conductor y subiéndolo a la patrulla. Hay algunas versiones que aparentemente habrían entregado camioneros que iban transitando por este mismo lugar, que aparentemente este vehículo, este camión, venía ya hace un par de metros con una conducción un tanto errática, y que, llegando a este punto, termina por desbarrancarse. Esto es a las alturas de Las Acacias, que es muy cerca donde conecta la autopista General Velázquez con la ruta 5, y ahí aparentemente habría tomado mal una curva que hay en el lugar y termina por salirse de la ruta, desbarranca finalmente y genera este daño. Primero, acá hay una reja también de contención que está alojada aquí, que claramente no logró resistir la gran envergadura de este vehículo, y una vez que también finalmente logra botar esta reja, aquí es donde termina volcándose. Ustedes lo ven, queda la tolva de este camión donde va la carga en una dirección y el camión totalmente volcado hacia otra. Y ahí es donde las primeras impresiones tenían que ver con que no se sabía cómo estaban las personas o los ocupantes del camión, y ahí se logra confirmar después que habría un ocupante. Vamos acá a ver qué nos puede señalar carabineros. Está el mayor Retamal, quien se va a dirigir también acá a los medios para poder dar antecedentes de hecho. Mayor, su nombre y su cargo. Bueno, está el mayor acá tratando de darnos antecedentes. Mayor. Buenos días, soy el mayor Fabián Retamal, jefe operativo de la 14 Comisaría. ¿Qué antecedentes hay sobre este accidente? Bueno, estamos constituidos acá... ¿Perdón? Sí, por favor. Buenos días.
Estamos constituidos acá en el lugar donde tenemos un accidente de tránsito, el cual un camión pierde el control del móvil en la primera pista de circulación de la autopista central, posteriormente cayendo acá a la caletera. Esta caída es de más o menos unos 3 metros y estamos verificando las lesiones del conductor, el cual, conforme a nuestra experiencia, iría bajo alguna droga. ¿Se encuentra detenido entonces el conductor? Sí, el conductor se encuentra en este momento detenido y vamos a verificar efectivamente si tiene algún efecto de droga. Disculpe. Mayor, hay personas lesionadas también, ¿no? ¿Quiénes serían estas personas? Hay un peatón que tiene alguna lesión leve, ya el cual producto de la carga le habría pasado a llevar al momento del accidente. Mayor, ¿qué es la razón que esta persona estuviese en ropa interior? ¿Cuál es la razón? ¿Pudieron determinar aquello? Cuando llegamos acá al lugar, efectivamente estaba sin sus vestimenta. Eso debe ser producto de la adrenalina, de la droga que consumió al momento del accidente, seguramente. Y eso quizás lo provocó alguna angustia y por eso se sacó la ropa. ¿Tuvo que ser retenido por personas acá, por testigos? Hay testigos que señalan que tuvieron que retenerlo hasta la llegada de ustedes. Sí, efectivamente había hartas personas civiles que estaban acá en el lugar y efectivamente posteriormente logramos la detención de este individuo. ¿Tiene claro la condición de las dos personas lesionadas, peatones del sector? Ahí tengo conocimiento y lo que estamos viendo con la ambulancia de la autopista, que es solamente un peatón con lesiones leves. Respecto de la carga del camión, ¿qué se sabe también hacia dónde iba, si hay antecedentes de aquello? La carga es soya, perdón, es soya y iba en dirección al sur. Todavía estoy verificando la guía de despacho. Mayor, ¿se nos puede reiterar? Que nos colgamos al último, un poquito parte del accidente como tal. ¿Van a ir a reiterar nuevamente la información el mayor? Iba un camión por la ruta 5 en dirección al sur, el cual pierde el control del móvil en la primera pista de circulación, kilómetro 14, cayendo alrededor de unos 3 metros hacia la caletera. La persona, conforme a nuestra experiencia, tiene aspectos de haber consumido alguna droga. ¿Se le va a practicar algún tipo de examen para confirmar? Están consultando por el examen. Ahí está hablando el mayor Retamal. Él ya daba cuenta de algo que nosotros podíamos presumir en base a lo que estábamos viendo, que tenía que ver con un poco la mirada errática de este conductor, un comportamiento también un tanto raro, y por lo mismo ahí ya se termina por confirmar que, según lo que pudo en este caso constatar Carabineros, esta persona podría haber estado perfectamente bajo la influencia de alguna sustancia, que ahí obviamente los exámenes que van a realizar ellos lo va a ir confirmando, por supuesto. Sí, Carabineros ahí decía, tenía el aspecto de haber consumido algún tipo de droga. Lo que me llama la atención, Nico, es que, bueno, esto puede haber sido una tragedia, porque se desbarranca el camión y si justo alguien iba pasando por ese lugar, esto podría haber terminado mucho peor. Pero mi pregunta, Nico, es, porque entre que ocurre el accidente, se desbarranca el camión, esta persona se saca la ropa, o sea, tuvo tiempo de sobra esta persona si es que quería escapar, para sacarse la ropa y escapar, pero finalmente llega Carabineros, llegamos nosotros con la cámara, alcanzamos a captar el momento en que, bueno, él se saca la ropa y se lo llevan detenido ya prácticamente desnudo. Entonces, tiempo tuvo para escapar, sin embargo, por lo visto se demoró bastante. O puede que le haya costado reaccionar después del golpe de la caída, a lo mejor no, puede ser. Nico. Sí, lo decía el mayor también, cuando ellos llegan había civiles, personas acá que se pueden considerar testigos, que estaban reteniendo también a este sujeto, es decir, las personas en primera instancia deben haberse preocupado por el estado de salud de quien iba en el camión, obviamente, ver también la afectación del entorno, verificar esto, que había un peatón. Vamos a tratar de mostrar acá, Gonzalo, un poco a la derecha, el muro, fíjense, el muro lo destrozó por completo, que todavía no tenemos claridad de qué es este recinto que está al interior, pero hay uno de los muros al menos que quedó destruido por completo. ¿Y qué pasa? Las personas trabajadoras de este sector y quienes circulan por acá son quienes ven al conductor saliendo del camión con este comportamiento un tanto errático, quien comienza a desprenderse de sus vestimentas, queda prácticamente en ropa interior, en calzoncillos, y ahí al parecer habría tenido una intención de escaparse y son las personas de este sector quienes lo retienen, y ahí es lo que también destacaba el mayor, incluso que son civiles quienes finalmente colaboran para que pueda ser entregado a Carabineros finalmente esta persona y ahí finalmente concretar la detención
de este conductor, que lo decía el mayor, aparentemente tenía varios indicios de haber estado bajo los efectos de alguna sustancia y que eso obviamente lo va a ir confirmando la indagatoria que ya está en curso. Robert lo decía, esto pudo realmente haber terminado en una tragedia considerando la magnitud del impacto, también que iban personas circulando, si bien a esa hora no hay tanto tránsito ni vehicular ni de peatones, pero de igual manera hay gente que va llegando a sus trabajos, sí, autos que circulan por este punto y que si uno piensa, esto ocurre ya cuando el camión sale de la autopista hacia la Caletera. Si él hubiera perdido el control en plena ruta, si es que se hubiera desbarrancado o hubiera chocado en la misma autopista, ahí podríamos estar hablando también de otra situación, puesto que hay muchos más vehículos que circulan y son otras las velocidades también a considerar. Aquí podríamos decir que el saldo dentro de todo es un tanto positivo, porque acá podría haber habido una afectación mucho mayor y sin duda el daño material está a la vista. Hay que ver, por supuesto, cómo va avanzando el estado de salud de este peatón, que nos decían preliminarmente se trataba de 2 personas heridas, posiblemente había una referencia también al conductor, que sin duda debe tener algunas contusiones a propósito del fuerte impacto. Lo que sí confirma acá el mayor es que había una persona que estaba herida, que es quien fue rápidamente subida a una autopista por parte del personal de la misma concesionaria de la autopista, quienes llegaron en cosa de minutos hasta este lugar para poder obviamente comenzar lo que es el trabajo en esta zona y obviamente la prioridad atender a aquellas personas heridas, y ya una vez que eso quedó subsanado ahora se están centrando en realizar los trabajos para poder retirar, entre otras cosas, el camión, la carga como tal, que nosotros decíamos al parecer es acerrín, decía Soya el mayor, pero está a la vista también que no va a ser un trabajo fácil sin duda para poder despejar este punto de la Caletera. Sí. Claro, y ahora sigue sin cerrar el tema de por qué se saca la ropa, ¿no? El mayor que entregó declaraciones recién decía puede ser la angustia del mismo consumo de droga, pero aún así aparece como un acto bien inexplicable, y lo otro es que si estaba tan preocupado de escapar, quitarse la ropa no hacía ninguna diferencia. Entonces llama mucho la atención las condiciones en las que lo encuentra Carabineros, que estamos viendo precisamente en las imágenes de ahí abajo, cuando lo toma detenido, cuando llega al lugar, y además toma contacto Carabineros con los transeúntes que había en el lugar, y que probablemente también por la indignación que genera un hecho como este y que esta persona visiblemente estuviera con efectos de haber consumido droga, es que lo retienen en el lugar, ¿no? Queda esa sensación de que también los transeúntes que estaban ahí, Nico, lo que tratan de hacer es que esta persona tenga que responder por sus actos después de haber protagonizado un accidente de estas características. Además, Nico, Carabineros es tajante. Ellos señalan que pudo haber habido un consumo de drogas, ni siquiera hablan de consumo de alcohol. Claro, posiblemente tiene que ver un poco con la actitud del conductor, que a la vista tenía, por ejemplo, una mirada un poco desviada, movimientos un tanto erráticos, pero lo decía Carabineros en base a su experiencia, y eso es porque claramente les ha tocado más de una vez ver a algún conductor que a la vista puede estar bajo los efectos de alguna sustancia. Para ellos eso al menos era evidente y por lo mismo proceden a su detención. Hay por supuesto un proceso ahora que tiene que ver con los exámenes al cual va a tener que ser sometido este conductor, exámenes de droga, exámenes de alcohol, pero el mayor, claro, tú lo confirmabas, Robert, él señala casi tajantemente que aquí podría haber presencia de drogas, quizás porque el alcohol, por ejemplo, tiene un olor mucho más distintivo, quizás las drogas no así, pero ya con ver la cara de esta persona uno podía inferir que al menos estaba, o no estaba, bien dicho, dentro de sus 5 sentidos, como se dice popularmente. Pero lo otro también importante es lo que ustedes recalcaban, que es el tema de la ropa. No hay mucha explicación detrás de eso. Uno podría pensar, por ejemplo, que hay veces que las personas que cometen un ilícito o participan de un hecho así podrían tener intención de cambiarse la ropa para obviamente poder tener una estrategia para que no sean descubiertos, pero aquí este sujeto aparentemente simplemente comenzó a desvestirse, se desprendió incluso de sus zapatillas, lo que uno piensa, bueno, a la hora de escapar, ¿cómo va a escapar sin zapatos? Pero es parte de lo que también acá se pretende ir aclarando, Nico, y que tiene sentido en este caso si es que se da aquello que sostiene Carabineros, que aparentemente ante la angustia o ante la misma reacción de haber vivido una experiencia como esta y estar bajo los efectos de las drogas, quizás es poco lo que podía él en ese caso tener como conciencia al respecto. Sí, tenemos la imagen de nuestro dron que muestra claramente el recorrido que hace el camión una vez que se desbarranca.
Y eso hace que en este minuto esté más afectada la carretera, ¿no?